Buenos días chicos, Dios los bendiga. Me alegra mucho volver a saludarles. Hoy vamos a profundizar un poco más en la literatura universal, exactamente en el periodo del simbolismo y el vanguardismo. Estos dos periodos vienen después del romanticismo universal y del realismo universal. Retomemos y recordemos que en el romanticismo se da el sentido patriótico a nivel mundial y se da un despertar de esos valores sociales, pero también se da un idealismo de persona y de sociedad. Ya en el realismo como tal, las personas salen de ese idealismo y comienzan a ver las cosas tal cual son, incluso a representar en sus obras y pinturas y escritos las cosas de manera fehaciente, tal cual como eran, sin colocar quizá añadiduras o rimbombancias, únicamente mostraban la realidad tal cual era. Recordemos que a veces en los periodos y en las personas surge el hecho de que se puedan ir a extremos. En el romanticismo se fueron al extremo del idealismo y en el realismo al extremo de la realidad. Entonces, miremos entonces qué sucede a nivel universal en este periodo llamado simbolismo y vanguardismo. El simbolismo básicamente se denomina, el simbolismo básicamente se denomina de esta manera, se da primero que todo después de la Revolución Francesa, surge porque las personas comienzan a llamar bello a lo que realmente era bello, entonces salen de ese realismo, va en contra del realismo. Se da cuando se presenta la revolución en las Américas, cuando las Américas se unen, comienzan a despertar su sentido, su cultura, su sentido de pertenencia por su moral, por sus valores, por sus principios, por su religión y todo su folclore. Entonces comienzan a unirse las Américas y salen del dominio de la corona española. Entonces surge por eso este periodo del simbolismo. También es el final del absolutismo y el feudalismo. Recordemos que anteriormente como tal la sociedad estaba muy ligada a lo que dijeran los señores feudales y las personas de la iglesia romana. Entonces, como tal, lo que dijera el clérigo era lo que se hacía en la población. Surge, por lo tanto, diferentes clases sociales. En este caso, una de las más fuertes y más marcadas es la burguesía. Todo esto, todo lo que va a sucede y que vamos a relatar, es lo que da paso a las vanguardias. Entonces, vamos a mirar este pequeño video de explicación acerca de dos corrientes que se presentan, que son el simbolismo y el parnasianismo, que son propias de este periodo. Bueno, en este video vamos a mirar con más detalle qué es el simbolismo y las imágenes nos van a ayudar bastante para poder comprender este periodo. El simbolismo es un movimiento literario que surgió en Francia a finales del siglo XIX, entre los años 1820 y 1870, por una reacción contra el naturalismo y realismo. Los simbolistas exaltaron la espiritualidad, la imaginación y los sueños para evitar la realidad, por lo que tienen como clave el uso de los símbolos. Y es por eso que este movimiento tiene tres palabras esenciales: sugerencia, color y música. Un claro ejemplo de estas es el poema de Arthur Rimbaud titulado El baile de los arcados, que su primera estrofa dice: en la horca negra bailan, amable mango, bailan los paladines, los descarnados danzarines del diablo, danzan que danzan sin fin, los esqueletos de Saladín. Características. Las características más importantes del simbolismo son las siguientes. Primero, proclamar una extrema libertad en la prosificación, ya que rechazaban las normas. Segundo, representar una completa renovación poética, innovando un nuevo estilo en el arte de la escritura. Tercero, los poemas de este movimiento están cargados de sentimiento lírico. Y por último, el interés por lo subjetivo e irracional, porque evitaban la angustia, es decir, la realidad del mundo. Estilos simbolistas. La poesía simbolista busca vestir a la idea de una forma sensible,
Es por esta razón que tienen los siguientes estilos. Primero, la musicalidad. Los poetas simbolistas imprimen un gran uso de la rima con perfección a sus versos, pues consideran que la música es el arte que mejor evoca los distintos estados del alma, como por ejemplo, esta estrofa del gran Charles Baudelaire. Naturaleza es templo donde vivos pilares dejan salir, a veces tal cual palabra oscura, entre bosques de símbolos va el hombre a la aventura, que lo contemplan con miradas familiares. Segundo, la metáfora. Los poetas de esta corriente literaria le daban al poema un estilo suave, sensual y ficticio. También otorgaban sentimiento y color al verso. Tercero, la sensualidad. Los simbolistas dan un gran valor a las impresiones que se captan a través de los sentidos. Estas impresiones despiertan innumerables emociones. Por eso, los versos simbolistas están cargados de efectos de luz, color y referencias a datos sensoriales, como este fragmento de El durmiente del valle de Rimbaud. Por el hondo verdor canta un dulce riachuelo, que al azar va dejando en la hierba jirones de plata, donde el sol de la agreste montaña destella. Es un pequeño valle que espejea rayos. Finalmente, la sinestesia. Esta consiste en otorgar a los poemas más belleza en las palabras. En otros términos, cambiaba el significado de los objetos. Soñé contigo esta noche. Te desfallecías de mil maneras y murmurabas tantas cosas. Y yo, así como se saboreaba una fruta, te besaba con toda la boca. Un poco por todas partes, monte, valle, llanura. Arthur Rimbaud. Obras resaltantes. Este movimiento tiene 4 autores esenciales, denominados los poetas malditos, que llegaron a escribir grandes libros y poemas que marcaron la historia de la literatura. Ellos son Charles Baudelaire, conocido como el padre del modernismo, autor de Las flores del mal. Paul Verlaine, autor del libro Los poetas malditos. Arthur Rimbaud, autor del poema Una temporada en el infierno. El conde de Luxembourg, autor de Los cantos del Maldoror. Algunos de ellos expresaban en sus obras los remordimientos que sentían por querer amar, por lo que tenían la creencia de rechazar cualquier realidad y norma, como las siguientes frases. Esa necesidad de olvidar su yo en la carne extraña es lo que el hombre llama noblemente necesidad de amar. Charles Baudelaire. Yo que me he dicho mago o ángel, dispensando de toda moral, soy devuelto a la tierra con el deber de la búsqueda y la realidad para oprimir. Arthur Rimbaud. Bueno, como nos podemos dar cuenta aquí, en este periodo del simbolismo, se da belleza a lo que antes no se le daba. Ahora, este periodo del simbolismo es la balanza. Cuando en el realismo se presentaba las cosas de manera muy natural y en el romanticismo las cosas demasiado idealistas, aparece el simbolismo siendo la balanza para ambos. Entonces, nos damos cuenta aquí con los poetas, el referente de los poetas malditos se les llama de esta manera porque ellos reconocían que el amor perfecto no existía, pero también veían que la realidad de la persona era que tenía defectos, así que nunca estaban, obviamente, contentos con las personas que encontraban porque sabían que la realidad de esa persona era que era un ser imperfecto y aunque ellos en sus escritos la decoraran de manera poética para esconder esa realidad, no era así, por eso terminaban por estar solos y en la parte de sus relaciones sentimentales pues no tenían mucho éxito, por eso se les denominó poetas malditos, porque tenían muy buen horizonte en cuanto a sus producciones, pero en cuanto a la parte de sus relaciones interpersonales no eran muy exitosos, entonces por eso se les denominó de esta manera.
Vamos ahora con el vanguardismo. En el vanguardismo, tengamos en cuenta que esto es un paso adelante. El vanguardismo quiere decir que va a la vanguardia, que va más adelantado. Cuando venimos ya de este tiempo del simbolismo, donde nos ha afectado quizá muchas de las guerras civiles, muchos de los problemas a nivel de la sociedad, pero también de la industria, entonces el ser humano ya está un poco más evolucionado, ya es más pensante, ya tiene nuevas propuestas, ya ha salido de los idealismos, pero también de los efectos de la literatura muy realista, y comienzan a darse cuenta que hay otras nuevas propuestas, ya son más educados, más estudiados y comienzan a proponer nuevas cosas. Predomina en este periodo del vanguardismo las ideologías como el anarquismo, el socialismo, el marxismo, el simbolismo y el nadaísmo. Las corrientes artísticas que se presentan en el vanguardismo son corrientes que en otros periodos de la literatura esto no hubiese sido contemplado como arte, hubiese sido algo que no tenía provecho, que no era arte y quizá era tomado como algo basura entre la sociedad en cuanto a arte. Pero aquí en el vanguardismo se dan cuenta que sí hay otras formas de expresión y son admitibles. Por ejemplo, el puntillismo, cubismo, arte abstracto, son los más conocidos, pero hay bastantes. La mujer ya es un ente poético, la mujer ya pasa de ser musa, como en el romanticismo, ¿verdad? Y aquí en el vanguardismo ya la mujer como tal es un ente, es una poeta, una poetisa, ella ya no es censurada por escribir, ya no es censurada por escribir sobre diferentes temas en cuanto a temas eróticos, por ejemplo, temas en cuanto a complejidad de la pareja, o incluso en cuanto a las propias emociones y sentimientos de la mujer. Ya no es censurada por esto, entonces encontramos en el vanguardismo que la mujer ya es un ente poético y no es solamente la musa. Los temas que se presentan en el vanguardismo son acerca de, en los escritos se refleja esto, la complejidad del mundo, se habla de eso en los escritos, sobre la infidelidad, porque ya ellos ven la realidad como es, no el hogar perfecto y en donde el divorcio no caería, en donde la infidelidad no existía, se dan cuenta que todo eso es parte de la cotidianidad, lamentablemente. Prima lo bello de manera diferente, se dan cuenta que hay otras formas de expresar y también son aceptables. Se dan temas exóticos, por ejemplo, comienzan a hablarse acerca de los monstruos, de los sueños, del erotismo, de los sueños en el sentido de por qué se producen los sueños, por qué son importantes, por qué sucede esto en el ser humano, qué pasa en el consciente, inconsciente y subconsciente del ser humano para que esos sueños se reflejen. ¿Es esto una evocación de la parte del momento despierto del ser humano? ¿Es esto una evocación de traumas pasados? Comienza a hablarse acerca de estos temas. Y del erotismo, un tema que estaba bastante sellado en otras épocas, pero que en la vanguardia se habla abiertamente acerca de esto. El erotismo en cuanto a una parte pornográfica, sino en cuanto a la exposición abierta de eso bello que hay en la intimidad de la pareja. Se le da esa relevancia. En la literatura vemos lo que más se presentó a nivel de la literatura en los géneros narrativos es lo siguiente, tengamos en cuenta que no quiere decir que solo se dio en este periodo, en los otros también pudo haberse presentado, solo que en este periodo fue en donde lo ejercitaron, donde lo practicaron más. En la narrativa se presentan los manifiestos literarios. ¿Por qué? Porque es un texto que incluye algo argumentativo, algo expositivo y algo explicativo. Y los manifiestos como tal nos dan una explicación de una exposición primero de la ideología a la que se pertenece, una explicación de cuáles son los pasos para pertenecer a esa ideología o ir encaminado a esa ideología, y argumentativo porque inmersamente hace una crítica de lo que ellos tienen en polémica. Se presenta también una narrativa urbana, los textos ya reflejan más las problemáticas sociales, las guerras civiles, las relaciones interpersonales, se refleja mucho más esto de la sociedad. Se dan alteraciones en los tiempos, entonces ya encontramos que no solamente hay un inicio, nudo y desenlace en ese orden, sino que se puede dar empezar un texto con un final, luego seguir con el nudo y terminar con una parte del inicio. Se da alteración en esta forma, en la narrativa,
pero también se dan alteraciones en cuanto cuando vamos a escribir, que se hable acerca del pasado, el presente, el futuro, por qué viajar en el tiempo, por qué el futuro, pensar en el futuro lo que puede ser. En la lírica encontramos fuertemente el uso del caligrama, vuelvo y reitero, en otros periodos también, pero en este se hace mayor práctica de esto. El caligrama, recordemos, es una figura, un poema, pero se realiza a través de una figura que se realiza con el mismo poema que tiene esa temática. El verso libre y algo que surge es la antipoesía. ¿Qué es la antipoesía? No es una crítica contra la poesía, sino la antipoesía eran textos redactados para ir en contra de las normas sociales o estéticas o los parámetros exactos que exigían las normas de la narrativa. Por ejemplo, si se exigía que tenía que ser una métrica en el verso o una cantidad de versos o una cantidad de estrofas, entonces la antipoesía era un texto que iba en contra de esas normas como tal, de esa tal poesía, entre comillas, que llamaba a la sociedad y que los regía y los metía únicamente en esas normas que ellos querían. Entonces la poesía se salía de esas normas como en forma de revelación. La dramática, encontramos en el texto, en el género dramático, el performance muy fuertemente marcado. Algunos hemos recordado algunos performances y los observamos a veces en la actualidad con los flash mob. También podemos ver algunas puestas en escena que se han hecho quizá después de la Segunda Guerra Mundial, con el holocausto nazi, perdón, con todas las pertenencias que quedaron, incluso del Titanic, las han expuesto en diferentes partes, con lo de los nazis y lo del Titanic, y las han expuesto en diferentes lugares. A veces hacen figuras con estos utensilios, y eso es una forma de expresión, es una forma teatral, es una obra quieta, que es una forma bella también y diferente de expresar. Aquí en Bogotá recordemos que tuvimos dos que son como las más que me acuerdo, cuando en la Plaza de Bolívar todas las personas se desnudaron, más o menos 300 personas, y posaron para una foto. Fue una forma de expresión en donde se decía que la piel de todos es la misma, todos estamos hechos de la misma forma. La otra fue también ahí en la Plaza de Bolívar, en donde habían colgadas en la plaza unas sillas y unas manchas de pintura que hacían alusión a ese tiempo de Gaitán que se vivía aquí en Bogotá, el Bogotazo. Entonces, eso es una obra quieta, es un performance. El género cinematográfico presenta nuevas propuestas como King Kong, y buenos géneros King Kong es ciencia ficción, ya es más de la contemporánea. Y el monólogo es muy usado también en la vanguardia porque es una nueva puesta en escena, en donde actúa una sola persona, hace catarsis de sus emociones y la presenta a un público, pero es solamente un personaje. Los autores, las personas más representativas en este periodo son Luis Borges, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo. Son autores que les recomiendo bastante si ustedes quieren acercarse a la literatura, una literatura novedosa que llame la atención, y para jóvenes son muy buenas propuestas. Muchos ya nos acercamos a este texto de Julio Cortázar. Espero que les haya gustado, les comparto desde el vanguardismo y espero que les haya gustado. Chicos, esta es la explicación acerca del simbolismo y del vanguardismo. Espero que les haya servido esta explicación, que puedan construir después de esto un mapa mental. Recordemos que el mapa mental tiene su idea principal en el centro, no es mapa conceptual, es mapa mental. Listo, las ideas principales y secundarias giran alrededor del tema central que va en el centro. Cualquier inquietud, chicos, estoy dispuesta a atenderlas. Cualquier duda, inquietud, o si necesitan un poco más de explicación o apertura en el tema, con mucho gusto me pueden comunicar. Dios los bendiga, chicos, muchas bendiciones y espero verlos pronto.